Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Alberto García Trejo y me tocó el proyecto de laboratorio de física 2. Me tocó el cálculo de la velocidad de flujo a partir del caudal de flujo. Entonces, empecemos. Tenemos lo que es aquí los criterios de evaluación del reporte. Cabe recalcar que no están todos los puntos. ¿Por qué? Porque hay algunos puntos que no tiene mi proyecto, ya que no son posibles de hacerlo. Y aquí pues una nota. Entonces, empecemos. Con el marco teórico, tenemos el marco teórico, tenemos la definición que es la definición de fluido, y lo que yo voy a investigar o lo que yo voy a resolver es el gasto de la relación del gasto del tubo, en relación que hay entre el volumen de un líquido que fluye por un conductor y el tiempo que tarda en fluir. También ese gasto se puede ver como el gasto es igual a qué, el volumen sobre tiempo, o el gasto o el caudal es igual a área por velocidad. Y también recordemos que el gasto se puede ver como volumen sobre tiempo. Entonces, para desarrollamos la expresión siguiente. Tenemos el caudal del volumen y entonces desarrollamos. Al momento de desarrollar todo, nos queda la siguiente expresión número 3, que la velocidad es igual a quién? Al diámetro de la cubeta del objeto del cilindro al cuadrado por la altura. Obviamente la altura es igual, es de la cubeta, el diámetro de la manguera por el tiempo de llenado de la cubeta. Y ya está. Al desarrollo de las expresiones de la incertidumbre en medición directa. Tenemos que esto, haciendo las derivadas parciales, nos queda lo siguiente. Ahora, entonces, por lo tanto, tenemos que la expresión de incertidumbre es la que tenemos aquí. También podemos ver que la propagación de errores, vemos que hay dos. Entonces podemos notar que el error de propagación, donde tenemos el diámetro del recipiente y de la manguera son iguales, o sea, es a 2. Entonces podemos decir que esos son las propagaciones más que nos pueden dar. Desarrollo experimental, cálculo de la velocidad de flujo, hipótesis. Vamos a calcular la velocidad de un caudal de una manguera y ver si tiene lógica la velocidad. Tenemos los objetivos principales, el objetivo del experimento: identificar el tipo de emisión que se realizará, determinación de incertidumbre, dimensiones directas, cálculo de errores, aprender a controlar el experimento de gráfica, adquirir experiencia al establecer una hipótesis y así sucesivamente. Materiales y equipo: tenemos lo que es una regla, recipiente cilíndrico, cronómetro, calculadora y obviamente necesitamos tener un caudal. Van a estar apareciendo algunas fotos. Procedimiento: vamos a llenar una cubeta mediana y se procede a hacer las mediciones correspondientes y todo lo necesario, que viene siendo la altura y el diámetro. Después se llenará el recipiente y se procederá a medir el tiempo con el cual se llena. Después se anotarán los datos y ahora sí empezaremos con el proceso del cálculo de la velocidad. Datos. Tenemos como datos generales e información que se obtiene en la experimentación. Tenemos que una velocidad mínima y una velocidad máxima, pero estas velocidades yo las adquirí investigándolas, pero estas son en una tubería de ciudad, entonces estas son más grandes de las que nosotros tenemos en la casa. Solamente es para algo de referencia. Tabla 2, mediciones directas constantes, que tenemos dm, que es el diámetro de la manguera, h, que es la altura de la cubeta, dc es el diámetro de la cubeta, tc es tiempo del llenado de la cubeta, y tenemos sus respectivas incertidumbres. Tenemos la tabla de 3, no tenemos tabla 3 puesto que no hay una variación. Y hacemos los cálculos correspondientes. Al hacer estos cálculos correspondientes nos queda que es de 0.0766 metros sobre segundo o 7.86 centímetros sobre segundo. También tenemos lo de la incertidumbre. Al hacer el cálculo de las incertidumbres nos queda que es una incertidumbre de 352 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo. Ok, estos puntos del G al M no se pueden hacer puesto que no hay una gráfica. Puesto que no hay una gráfica no podemos poner una función experimental, no podemos hacer las incertidumbres con el problema de mínimos cuadrados, entonces no podemos hacer esta situación, entonces nos saltamos hasta el inciso N. Reporte de la medición. Tenemos este reporte.
Interpretación de la medición. Podemos notar que esta interpretación viene siendo de la función, pero como no tenemos una función, por eso no podemos, no se puede poner. Entonces, la interpretación viene siendo que 7.66 centímetros sobre segundo es muy pequeña, es una velocidad muy pequeña. De hecho, es muy pequeña, puesto que es una manguera de casa. Y la incertidumbre es pequeña, entonces no hubo como un desfase muy largo de incertidumbres. Inciso P, cálculo de la diferencia porcentual. El cálculo de la diferencia porcentual lo hice con el valor mínimo de las tuberías que hay en la ciudad y obviamente lo comparé con la velocidad que tenemos, la velocidad de experimentación de una manguera, obviamente de nuestra casa. Vemos que es de 91% y obviamente las interpretaciones del valor, esto no quiere decir que esté mal, solamente se está comparando con la velocidad de agua que se transporta en toda la ciudad en las tuberías más grandes. Y aquí, básicamente en las casas tenemos como, por así decirlo, mangueras un poco o tuberías más pequeñas. Y obviamente también depende mucho de la presión. Aquí la presión no es tan fuerte. Tenemos lo que es un análisis y discusión del experimento. Fue uno de los experimentos muy interesantes, puesto que se puede hacer en cualquier lugar con solamente saber la definición del caudal y saber básicamente y contar con herramientas necesarias para la medición. Conclusiones: eficaz y funcional para problemas de la vida cotidiana. Se puede hacer en cualquier lado, como ya he dicho. Se necesitan instrumentos más precisos para poder calcular bien la velocidad para que no haya un desfase de, de errores. Y obviamente también podemos calcular la velocidad del fluido mediante el caudal de flujo para tener un poco de más precisión al llenar algunos recipientes. Por último tenemos las referencias. Las referencias son básicamente de dos libros, del Sears y de Física Universitaria de Sears y Maskey, de 11ª edición. A continuación voy a presentar algunos anexos, que vienen siendo las imágenes de cuando tome al llenado de la cubeta. Aquí cuando ya está lleno y ya está a punto de para el cronómetro, tenemos la captura del cronómetro, la medición del diámetro, la medición de la altura de la cubeta o profundidad y el diámetro de la cubeta. Y esto sería todo por mi experimento o mi proyecto de laboratorio 2.